Hola y bienvenidos a esta quinta clase de herramientas ofimática intermedia. Yo soy Gabriel Espinosa y en esta parte vamos a estar viendo 6 puntos con las cuales estaremos culminando con la parte de Excel. En esta parte vamos a ver los temas de mini gráficos, la validación de datos, el formato condicional básico, el formato condicional avanzado, gráficos combinados y la creación de tablas dinámicas. Empecemos por el primero, mini gráficos. Los minigráficos son elementos que introdujo Excel a partir de la versión 2010. Son bastante fáciles de usar y al usuario le facilita en gran medida la interpretación de datos que tiene una evolución a lo largo del tiempo. Vamos a ver cómo podemos crear minigráficos a partir de este rango de datos. Seleccionamos los importes y de la pestaña insertar y dentro del grupo minigráficos podemos elegir cualquiera de las tres opciones. Tenemos el minigráfico de líneas, el minigráfico de columnas y la de ganancia o pérdida. En este caso vamos a utilizar solo la de líneas y solo seleccionamos la ubicación. En este caso sería esta parte. Le doy en aceptar y listo. Ahí tengo mi gráfico o mi mini gráfico de línea. Aquí podemos ver que se nos desplegó una pestaña de diseño para las herramientas de mini gráfico o herramientas para mini gráfico. Nosotros podemos editar los datos, cambiar el tipo de mini gráfico, mostrar el punto alto, el punto bajo o los puntos negativos. También el primer punto, el último punto y o sino que todos los números estén marcados en la línea. Podemos cambiar el color del mini gráfico tanto y también la del marcador. Eso es todo con respecto a los mini gráficos. Esto es una representación sencilla. Aquí vemos en el primer gráfico o en la primera línea cómo va bajando, luego sube, sube, sube y sigue subiendo, ¿no? Y podemos interpretar fácilmente esto. Ahora vamos a ver el segundo punto, que es la validación de datos. En Excel entendemos por validar es la comprobación de datos antes de ser introducidos definitivamente en una celda. Una de las validaciones más utilizadas es la de números. La validación de datos solo funciona si se introduce mediante el teclado, no mediante el copiar y pegar. Aquí por decir tendremos algunos ejemplos. Tenemos la validación de número. Para eso nosotros nos tenemos que ir a la parte de datos. Aquí en datos tenemos una opción de validación de datos y es la que vamos a estar utilizando. En el primero tenemos número de trimestre. Aquí solo vamos a permitir que se incorporen los valores número, entero, solo número, entre, bien, aquí tenemos toda una lista de datos, en este caso va a ser entre, y el mínimo, número de trimestre que esté en el mes, el año tiene 12 meses, y en 12 meses, ¿cuántos trimestres hay? 4, 4 por 3, 12, entonces solo serían entre 0 y 4, ¿no? Como máximo, mínimo 0, máximo 4, aceptar. Y ahora sí, aquí voy a introducir datos. Si presiono 1, me permite. Y si yo le pongo que sea 6, me sale que el valor no es válido. Ahora podemos introducir de nuevo la contraseña. Aquí vamos a ver la misma validación, cualquier valor no, número entero, y que sea igual a. Bien, este dato que sea igual a. En este caso mi contraseña es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y acepto. Si yo no ingreso ese dígito, me va a aparecer ese error. Y miren, si es que yo ingreso ese dígito, me permite la iniciación. Todo es mediante teclado. Ahora vamos a ver la validación de números decimales y porcentajes. Aquí yo tengo que estos ya están, el primero es como número y el segundo está como porcentaje. Veamos. Aquí igual datos, validación de datos. Y aquí me está diciendo que el ratio de fondo de maniobra mayor o igual a 0. Entonces aquí sería decimales que sea mayor o igual que 0. Acepto y ya está. Puedo poner 0.1 y no haber ningún problema. Si yo le pongo menos 9, me salta el error. Si yo le pongo 100, no va a haber ningún problema y tengo el 0 decimal. Y ahora con porcentaje de acciones, que tiene que ser menor o igual al 100%. Igual validación de datos, decimal, menor o igual que, máximo 1. Bien, como es decimales, 1. Si yo pongo 1%, ya es automático, me va a permitir. Si en cambio yo le pongo 1000%, me dice que es inválido. Ahora vamos a validación de fechas. Aquí nosotros podemos decir que se haga el límite, ¿bien? Tenemos aquí inicio de la fecha de inscripción y la fecha límite de la inscripción. Aquí vamos a utilizar que sea mayor o igual que esta fecha y que sea menor o igual que esta fecha.
Bien, entonces vamos a darle validación de datos. Vamos a seleccionar permitir, fecha, mayor o igual que, mayor o igual que. Y aquí sería esta, ¿no? Y acepto. Entonces si yo le pongo 1, si yo pongo 1 del 13, no me va a permitir. En cambio si yo pongo 1 del 2 del 14, me es permitido. Y en el siguiente lo mismo, ¿no? Validación de datos, aquí vamos a hacer fecha. Datos, en este caso va a ser menor o igual que. Y la fecha final va a ser esta. Y acepto. Y aquí no me va a permitir datos después de esa fecha. Por eso yo le pongo primero del 15 y me va a salir error. En cambio si le pongo un 28 del 12 del 14, me es permitido. Y si es fecha de presentación, igual validación de datos, fecha y que esté entre, ¿no? Ahora sí, la fecha inicial tiene que ser el 1 de enero del 2015, ¿no? 1 de enero del 2015, y el segundo va a ser 31 de enero del 2015 y acepto y ya está. Ahora si yo pongo 1 de enero del 2014, me va a salir un error. Si yo le pongo 2 de enero del 15, me permite. A ver, si es que yo me paso y pongo que sea el 2016, 1 de enero del 16, también me sale el error, ¿bien? Es porque se tiene que mantener entre estos datos. Validación de texto. Podemos hacer la validación en más de una celda. Por decir, aquí nos pide 9 caracteres y el teléfono también 9 caracteres. Seleccionamos los dos, yo hago clic en el primero, luego presiono control y hago clic en el segundo. Validación. En este caso va a ser permitir y longitud del texto. Entre no, sino hasta, ¿no? Hasta. Menor o igual que. Y coloco el 9. Y listo. Ahora sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y otra vez 1, me sale que está mal. En cambio si yo le borro el 1 y me permite. Y aquí pasa lo mismo. Si es que yo escribo más de 9 dígitos, me va a saltar el error. Pero si escribo solo 9, está bien. Y lo mismo con los demás. Formato condicional básico. En sí, el formato condicional nos ofrece aplicar un estilo o formato a las celdas en función a lo que contienen. Es decir, que si actualizamos el valor de una celda, el formato puede cambiar. Esto lo vamos a ver. En sí es como que vamos a pintarle, vamos a cambiar las letras o demás, o cambiarle el color de celda al todo el registro, ¿no? Aquí tenemos el primer ejemplo, resaltar reglas de celda. En este caso voy a seleccionar los porcentajes y les voy a decir que me pinte, bien, voy a darme el formato condicional, resaltar las reglas que es mayor que y es menor que. Si es mayor que, en este caso 0%, bien, si es mayor que 0%, que se me rellene con verde. Listo, ya está. Y si es menor que el 0%, igual, aquí 0%, a que sea en rojo. Y ahí está, ¿no? Rojo y verde. Es lo que hemos aplicado. Y es lo que decía la definición, ¿no? Que va a pintar la celda en la que se encuentre. En este caso, como les dije que también funciona con respecto al contenido de la celda, si yo le pongo acá un 2, va a cambiar el color, ¿no? Si le pongo un valor negativo, va a cambiar. ¿Ven cómo va cambiando el formato que contiene la celda? Y también para la duplicidad de valores. En la duplicidad de valores, vamos a ver aquí a los clientes. Y me voy a ir a la parte de duplicados. Sería en formato condicional. Y resaltar celdas que. Bien, y aquí tengo duplicar valores. Y aquí coloco qué color quiero que sea, ¿no? En este caso, un amarillo estaría bien. Y ya está. Bien, estos dos contienen los mismos datos. Así que se está mostrando igual. Bien. Si yo aquí le cambio un texto, ya no se me pintaría nada, ¿no? Porque no hay ningún dato duplicado. Pero en cambio si yo copio y pego aquí, a ver, yo voy a pegar aquí, ahí está. Y aquí también, ahí también se pinta, ¿bien? Para la parte de datos duplicados. Aquí tenemos otra regla. Me dice resaltar los superiores o inferiores. En este caso, vamos a ir al 2012
y vamos a hacer que sean superiores del promedio. Formato condicional, aquí, reglas superiores o inferiores al promedio, ¿no? Por encima del promedio. Y ya está. ¿Qué color quiero? Rojo claro, texto borde rojo. No se nota muy bien. En sí es cualquier color que ustedes quieran, ¿no? Celdas superiores e inferiores. Del promedio estos son los mayores, ¿no? Porque después los demás están demasiado bajos. En el siguiente vamos a barra de datos y escalas de color. Vamos a seleccionar esto. Es sencillo esto de barra de datos porque es formato condicional y aquí tengo la barra de datos. Y es simplemente aplicarle cualquier color que nosotros gustemos. Aquí como toma Excel los datos, en sí el número máximo a esa la va a pintar totalmente. Y luego va bajando, ¿no? Según porcentaje va pintando la celda. En el siguiente tenemos escalas de color. También vamos a resaltar ese 2011-2012 y vamos a dar formato condicional, escalas de color. Funciona igual que hace un momento, pero esto ya es con alguna tonalidad. El máximo en verde y desde ahí va bajando, entonces pasaría verde, un poco verde claro, luego se vuelve, se vuelve amarillo, luego anaranjado, hasta que llega a rojo, ¿no? Que es el mínimo de todo. Administración de reglas. Aquí nosotros podemos decir que este 2011 no vamos a ir a administración de reglas. ¿Bien? Administrar reglas. Aquí podemos aplicar cualquier nueva regla, ¿bien? O si tenemos reglas, también las podemos visualizar aquí. Ahora, en este caso tenemos seleccionada esto, así que, y esto no tiene ningún formato condicional, así que, como está en esta tabla, no va a tener ninguna. En cambio, si le pongo en esta hoja, aquí está, ¿no? Todos los anteriores sí se muestran. Esto es el administrador de reglas de formatos condicionales. En el siguiente tenemos el conjunto de iconos, que también se encuentra en el formato condicional. Aquí igual todo es así. A ver aquí, en el OK, formato condicional, conjunto de iconos. Podemos decir que aquí cuáles están bien y cuáles están mal simplemente colocando esto, ¿no? Y aquí igual, semáforo de 3 colores. A ver, vamos a seleccionar conjunto de iconos y aquí tenemos, ¿no? Estos son el semáforo de 3 colores. Y ya. Y aquí algunos iconos más, formato condicional, conjunto de iconos, direccional, indicadores, valoración. A ver, vamos a ver. Estrellitas, cumplimiento, flechitas. Ya está. Y seguimos aquí. Formato condicional, conjunto de iconos. Y ya, ¿no? Y ya está. Y eso sería todo con respecto al formato condicional básico. Es directo y sencillo. Formato condicional avanzado es parecido a lo anterior, pero aquí ya vamos a tener que meter manito, ¿no? Crear o vamos a meter condiciones las cuales nosotros vamos a darle a Excel. En esta parte vamos a seleccionar todos los primeros datos y vamos a dar formato condicional, nueva regla. Y aquí vamos a elegir la última. Y aquí es donde vamos a escribir qué es lo que queremos que se muestre. En este caso va a ser igual a F6. A ver, veamos, F6 igual que sea igual a 1, ¿no? Es la que vamos a querer que pinte. En sí vamos a calcular las filas enteras según el valor de cada uno de los campos. Veamos, si le voy a decir que si contiene el número 1, que me lo pinte de un color, ¿no? Pero en este caso, como queremos que la condición o la regla de formato analice cada una de las filas, no tenemos que dejarle aquí el dólar para que recorra, sea F6, F7, F8, F9, ¿no? Y así. Y eso sería todo. Y ahora solo sería aplicarle el formato. Veamos formato, esperamos un poco y vamos a darle relleno, un color amarillo. Acepto, acepto y está. Ahí está, colorear las filas enteras según el valor de cada uno de sus campos. Aquí en este caso amarillo, amarillo y se han coloreado totalmente. En el siguiente ejemplo lo primero que vamos a hacer, ya que nos piden colorear datos de una columna si coincide con un dato externo de la tabla, aquí vamos a hacer que se igualen, ¿bien? Pero aquí vamos a crear una lista. ¿Cómo vamos a crear? En validación de datos. Aquí vamos a crear una lista y el origen va a ser los nombres, ¿no? Los nombres. Celda omitir un blanco, celda con lista desplegable, aceptar. Y listo. Aquí ya tenemos la lista desplegable con cada uno de los nombres. Y esto es la que vamos a coincidir aquí.
Entonces vamos a seleccionar los clientes y vamos a irnos igual a inicio, formato condicional, nueva regla, la última, y aquí vamos a crear la fórmula. En este caso vamos a tener que seleccionar C13, ¿no? C13, y que sea igual a qué valor, a este campo, ¿no? A H15. En este caso, como anteriormente también les dije, como quiero que recorra cada una de las filas, sea aquí 13, 14, 15, 16, 17, le tengo que quitar el símbolo de dólar. Y el otro no, porque eso sí quiero que se mantenga fijo. Enter, y ahora sí, formato condicional, vamos a ponerle un color, veamos algo claro, listo. Acepto, y ahí está. Restaurante Monero, tapería, hay dos, y acá hay duplicado también, ¿no? Y así, para cada uno de ellos. Se va pintando, ¿no? Colorear datos no coloridos y coincide con un dato externo a la tabla. Aquí está la tabla y esta es la condición, ¿no? Gráficos combinados. En básico vimos lo que son los simples gráficos, solo uno y ya. Pero en esta parte ahora vamos a hacer tipo un versus entre dos gráficos, pero en uno solo. Veamos, en este caso tenemos todo este conjunto de datos. Vamos a hacer un versus entre ventas y ganancias. Para eso nos vamos a seleccionar estos datos, nos vamos a ir a insertar y vamos a insertar un gráfico recomendado simple, el primero, y acepto. Listo. Así como está, no se ve demasiado bien la información. Hasta podemos cambiarle esto y sigue viéndose mal. Sigue viéndose absolutamente mal. Entonces, lo que vamos a hacer, ante todo, es separar bien los gráficos. El primero que sea de barras, pero el segundo que sea de líneas. Le doy clic derecho, cambiar el tipo de gráfico. Y aquí me voy a cuadro combinado. Y listo. En cuadro combinado vemos que primero me dice que sea una columna agrupada, la que estamos viendo primero, y la segunda que sea la de líneas. Y acepto. Y ahí está, ¿no? Tenemos ahora sí como las ventas en azul, en barras, y las ganancias en línea. Este es un tipo de gráfico combinado. Pero hay otro modo de crear otro gráfico combinado. Nos vamos a ir a insertar, igual, gráficos combinados, gráficos recomendados, y acepto. Y como ven, hay uno ahí que no se está viendo nada, ¿no? La barra naranja de defectos no se ve nada, no sé cuánto, en realidad cuánta cantidad tiene ahí. Igual le doy clic derecho, cambiar tipo de gráfico, me voy a cuadro combinado. Aquí en cuadro combinado, igual que sean de líneas, pero aquí ahora le voy a activar el eje secundario, ¿bien? Ya que ahorita no me miren, aquí hay una vista previa, es solo una línea, pero no me indica en realidad cuántos datos tengo. Entonces le voy a aplicar un eje secundario y le doy en aceptar. Y como ven, en un lado tenemos el inventario con los números grandes y en otro lado tenemos los números pequeños. Y así estaríamos creando simples gráficos combinados. Creación de tablas dinámicas. ¿Qué es una tabla dinámica? Tenemos que una tabla dinámica es la que resume, esquematiza y ordena la información contenida en otra tabla o rango de datos. Esto de aquí estamos viendo, esto es una creación o esto es una tabla dinámica, ¿no? Esto de aquí es una tabla dinámica. Analizar, diseño y demás. Esto es una tabla dinámica. En realidad esto nosotros podemos filtrarlo, sumar unidades de que almacén y bla bla bla. Pero veamos cómo funciona en realidad. Tenemos que para el ejemplo número 2, aquí vamos a crear en ese espacio, vamos a crear una tabla dinámica. ¿Y cómo hago eso? Lo recomendable es que antes de crear una tabla dinámica, es que el registro o todos los datos se han convertido en una tabla de Excel. ¿ven? Y aquí vemos que esto sí está convertido como una tabla de Excel. Y después nos vamos a ir a insertar tabla dinámica. Bien, entonces me voy a insertar y tabla dinámica. Perdón, esta no es. Vamos a la primera. La primera es una tabla dinámica normal y la segunda es una tabla dinámica pero recomendada. En este caso hay dos partes en las que tenemos que tener en cuenta. Uno, vamos a seleccionar qué rango vamos a utilizar para hacer la tabla dinámica y otro es donde vamos a hacer que aparezca esa dicha tabla dinámica. En este caso va a ser en la misma hoja. La ubicación sería aquí. Y le doy en aceptar. Ya está. Y aquí está mi tabla dinámica. Desde aquí se va a empezar a trabajar. Aquí por decir, yo puedo hacer que almacén, ¿no? Almacén, productos y valores. En valores.
almacén va a estar en columnas, por decir. Yo quiero que el almacén se muestre en columnas. A ver, arrastramos bien, listo. Ahí está, ¿no? Almacén 1, almacén 2, almacén 3 y el total general, ¿no? Listo, eso que se visualiza en columnas. Pero ahora, ¿cuál va a ser en qué va a ir en filas? ¿No? Aunque también puede hacer esto y que las unidades sean los valores que se sumen y ya, ¿no? En almacén 1 hay esta suma de unidades, ¿no? 55, 73, 51. Y así. Y es más, también le puedo colocar lo que es el producto en la fila, ¿no? Y ahí está. Ya tengo mis, mis productos, en qué almacén se encuentra y cuánto es su total, ¿no? Es una tabla dinámica. ¿Por qué? Porque aquí nosotros podemos variar todo esto. Y lo vamos a ver en la segunda opción. Y vamos a hacer lo mismo. Ya está convertido a tabla dinámica. Me voy a insertar. Tabla dinámica. Hoja existente. La ubicación que sea aquí. Acepto. Ya está. Pero ahora vamos a hacerlo al revés, ¿no? Vamos a invertir lo que iba en columnas y lo que iba de productos. ¿Cómo? A ver, vamos a hacer lo mismo. Almacén, que esté en columnas, producto, que esté en filas y las unidades en valores. Pero ahora yo quiero que curación entre aquí por encima de los productos. Ya está. Y ahí está la curación. Esto es con respecto a quesos, ¿bien? Añejo y curado. Pero también quiero que esto se cambie, ¿ven? Vamos a invertir. Almacén, que pase por aquí, pero la curación con productos que pasen por aquí. Y bien, ya está. Almacén 1 y aquí está, ¿no? El total añejo y el total currado y el total general. Así estaríamos manejando lo que son las tablas dinámicas. No es nada difícil, no es nada del otro mundo. Es mayormente qué es lo que quieres mostrar y cómo lo quieres mostrar. Y hacer el verso, ¿no? Respectivo. Y para terminar, vamos a hacer esta, la última. Vamos a ir a insertar tabla dinámica y vamos a seleccionar aquí el origen y acepto, ya está. Tabla dinámica número 5. Y aquí yo voy a colocar que productos estén en filas. Esta es la parte de filtrados, ¿bien? Es porque aquí hay jerarquía como por el filtro. ¿Ves? Columnas. Esto, no, productos va a estar en filas. Los almacenes se van en productos. Bueno, almacenes en columnas. Las unidades en valores se van a estar sumando. Y con curación vamos a hacer el filtro. Listo. Ahora aquí también, aparte de este suma unidades, nosotros podemos cambiar el tipo, ¿bien? Nosotros podemos cambiar el tipo. Pero ahorita como solo nos interesa esto, ¿bien? Aquí por ejemplo, suma, cuenta, promedio, max, mínimo y todo lo demás, ¿no? También lo podemos cambiar. Y aquí con estos filtros, ¿qué sucede? Selecciono que sean añejos, acepto, solo se me muestra lo que son añejos, solo hay en el almacén 3. Y si quiero que sean currados, hay en el almacén 1, 2 y 3. ¿Bien? En el almacén 2 no hay de cuñas de 500 gramos, por decir. Eso es una tabla dinámica con filtrado. Y ya está todo. Eso sería todo por la clase de hoy, el video de hoy. Vimos 6 temas muy sencillos, muy fáciles para aplicar. Eso es todo y hasta luego.